Mi nombre es Luciano Fabri, me dicen Lucho, soy de la ciudad de Rosario, estudié Ciencia Política en la UNR, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Después estuve un par de años trabajando en la gestión pública en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en el gobierno de la provincia, en el marco de trabajo de derechos humanos y la Dirección de Igualdad de Oportunidades. Y luego tuve la posibilidad de ingresar a CONICET como becario para hacer mi doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ese doctorado, digamos, fue mutando, si se quiere, en su objeto de estudio, en la perspectiva metodológica, y finalmente, un tiempo después de haber terminado la beca, defendí mi tesis doctoral. Hoy, de hecho, recibí el diploma, con bastante demora, impreso, que bueno, la tesis es sobre la coproducción de narrativas feministas como método proceso para el desprendimiento androcéntrico. Son muchas palabras complejas, no es que voy a hablar de mi tesis en particular, pero sí voy a traer un poco la idea de androcentrismo y de desprendimiento androcéntrico que me parece relevante para pensar esta relación entre masculinidades y producción de conocimiento. Y hace un par de años, desde mediados del 2019, que estoy siendo parte de la nueva gestión del rectorado de nuestra universidad, particularmente desde la coordinación del área de género y sexualidades, que es un espacio institucional que se creó con esta nueva gestión, que está Florencia Robeto a cargo de esta área, y yo acompañándola como coordinador. Y es un espacio desde donde venimos trabajando, digamos, en la producción de estrategias y de políticas universitarias para la transversalización de la perspectiva de género y sexualidades, y fundamentalmente para la erradicación de las violencias machistas en el marco de la universidad y la promoción de la igualdad de género, digamos, en las instituciones de la educación superior. Esto lo venimos haciendo en nuestra universidad, pero también en articulación con muchas otras universidades del país y también de la región, en el marco de varias redes, como es la red RUGE, digamos, particularmente institucionalizada en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina, y otras redes como puede ser la Comunidad de Prácticas de Acton Gender, que lleva adelante la Cátedra UNESCO de la Mujer, y varios espacios que nos permiten también ir potenciando estos trabajos. Y bueno, también soy docente universitario en una materia que se llama Introducción a la Perspectiva de Género en la Facultad de Ciencia Política. Esta materia se crea en el 2009, yo me recibí en el 2008, y en los años en los que fui estudiante en la facultad no tuve ninguna asignatura ni ningún contenido dentro de la malla curricular que trabajara la perspectiva de género, a pesar de haber estudiado ciencia política. Se supone que el objeto de estudio de la ciencia política son las relaciones de poder, y sin embargo, las relaciones de poder atravesadas por el género y la sexualidad estuvieron completamente ausentes en una formación explícita y presentes desde la reproducción, la naturalización y de algún modo la invisibilización de que esas relaciones configuran a las relaciones de poder. Entonces, una primera pregunta que tuve que hacerme, sobre todo porque decidí hacer mi tesina de grado sobre feminismos, aún habiendo recibido formación curricular en género, fue cómo podía ser que una disciplina que se propusiera abordar críticamente las relaciones de poder omitiera reflexionar y analizar las relaciones de poder atravesadas por el género. Imagínense, o quizás no tienen que imaginar demasiado, sino constatar que si estas problemáticas estuvieron ausentes en la formación de una carrera como ciencia política, cuánta presencia tienen en algunas otras ramas del conocimiento que no se preguntan explícitamente por el poder y por las relaciones sociales, ¿no? Y traigo esto porque es un poco desde donde voy a hablarles también, ¿no? Son estos recorridos, digamos, en términos académicos, laborales, institucionales, y también
en relación y en tensión con una posición subjetiva y con una trayectoria de vida. Yo me identifico como varón, cisgénero. Para quien no conoce ese término, las personas cis somos aquellas que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer, es decir, que no somos transgénero, y que eso también hace a un recorrido privilegiado en el marco de una sociedad y una cultura que es transodiante. Y al mismo tiempo me defino como sexualmente disidente, o bien como en Argentina decimos puto, que es una palabra que suele ser utilizada más bien como insulto hacia las personas que no somos heterosexuales, hacia los varones fundamentalmente que no somos heterosexuales, o que tenemos una expresión de género que pareciera no ser de la de un varón heterosexual. No hace falta tener una orientación sexual disidente para que te llamen de esta manera. Quizás el movimiento está en la apropiación que algunos hacemos de eso que otros han utilizado contra nuestro de manera peyorativa, y como lo recuperamos en un sentido reivindicativo, ¿no? Lo cual también tiene sentido de traer a colación, siendo que muchas de nuestras instituciones están trabajando la agenda del mes del orgullo, ¿no? Bueno, justamente se trata, ¿no?, de reapropiarse de algo que alguien utiliza contra nuestro como insulto para generar culpa, vergüenza, silenciamiento, disciplinamiento, recuperándolo en un sentido reivindicativo. Todo esto que les digo no es con la intención de ser autorreferencial, sino con la intención de situarme en el marco de lo que trabajo, de lo que investigo, de lo que hago, y eso creo que es un primer gesto que tiene que ver con poder pensar la relación entre masculinidades y políticas del conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque esta categoría que mencionaba al principio, que estaba presente en mi tesis, que es la de androcentrismo, que es la categoría que elabora Amparo Moreno Sardá, que es una catedrática de Barcelona, periodista, comunicadora, viene a traer, digamos, al análisis y a la crítica que las experiencias de los varones cisgénero, heterosexuales, de clases medias, propietarias, que no tienen discapacidad, que no son racializados y que en general tienen algún tipo de socialmente como la experiencia universal y de algún modo como la medida de todas las cosas, ¿no? Y eso se llama universalidad. Y en muchos casos también se le llama objetividad, ¿no? A la experiencia de ese sujeto que nunca se explicita que es un sujeto parcial, con un recorrido particular y con intereses particulares, se la pretende universal. Y de algún modo se va instalando de manera tácita, de manera implícita, como la medida de todas las experiencias. Esto tiene un ejemplo muy concreto sobre un tema que suele generar polémica, que es el del lenguaje no sexista e inclusivo, ¿no? El supuesto de que toda la humanidad debería sentirse nombrada y representada en el género gramatical masculino, porque es un género que aparentemente sería neutro, sería universal y nombraría a la humanidad en su conjunto. Estoy mirando para arriba de vez en cuando porque el gato se subió a la biblioteca y puede que me caiga algún libro en la cabeza en cualquier momento. Espero que no suceda y que nadie me lo desee, además. ¿Te podés bajar de ahí vos? Bueno, lo que les decía. Cuando esta experiencia se instala como una experiencia universal, quienes no encajan o no encajamos en esa experiencia y no respondemos a las supuestas capacidades, virtudes, trayectorias, recorridos, formas del habla, formas de habitar el espacio, forma de construir nuestras relaciones, nos vamos encontrando en posiciones periféricas o subordinadas, y de algún modo es nuestra falta la que se pone en juego, ¿no? Y este androcentrismo en general no es nombrado, ¿no? Quienes ocupamos posiciones hegemónicas, quienes estamos en determinado lugar de esa posición hegemónica,
en general no tenemos marca, ¿no? No tenemos marca, no tenemos cuerpo, no tenemos género, no tenemos sexualidad, no tenemos color, ¿no? Las diversidades son las no heterosexuales, las personas de color son las no blancas, las discapacidades, como que de algún modo el sujeto que ocupa el centro siempre es un sujeto sin marca. Y eso es un privilegio, porque de algún modo es el resto el que debe dar explicaciones acerca de su situación subordinada o inferiorizada. Esto que estoy tratando de describir tiene que ver con lo que Amparo Moreno Sardá llama la opacidad androcéntrica, ¿no? El no poder ver, el no poder identificar, el no poder hacer explícita esta posición de hegemonía que describía anteriormente. Y hay muchos mecanismos para ocultar u opacar esas posiciones hegemónicas, y en el marco de la producción de conocimiento científico, muchos de esos mecanismos tienen que ver con la retórica. Con la retórica acerca de la supuesta objetividad del conocimiento que producimos, acerca de la supuesta neutralidad de los intereses que nos llevan a producir, acerca de una supuesta escisión excluyente, digamos, entre el sujeto y el objeto de ese proceso de investigación, y que de algún modo la retórica del conocimiento científico, alimentada, digamos, por tradiciones positivistas, coloniales, productivistas, lleva a ocultar, bajo esa retórica y bajo esos métodos, las relaciones de poder que se dan en el marco de las relaciones sociales donde producimos el conocimiento, ¿no? Entonces, una de las perspectivas sobre las cuales yo trabajé en mi tesis doctoral tiene que ver con la idea de desprendimiento androcéntrico. ¿Qué supone el desprendimiento androcéntrico? Un desplazamiento epistemológico. Ese desplazamiento epistemológico es el que nos posibilitaría, el que nos habilitaría a exponer el androcentrismo y el situar cuál es nuestra posición en el marco de estas relaciones de conocimiento y en el marco de las relaciones sociales en general, ¿no? Reconocer que tenemos una parcialidad, reconocer que tenemos intereses, reconocer que tenemos subjetividad, pareciera una obviedad, pero hacemos grandes esfuerzos por ocultar esas marcas subjetivas cuando producimos y sobre todo cuando escribimos, ¿no? En el marco de la academia. Pareciera que los rasgos de subjetividad, las marcas de subjetividad en nuestros procesos de investigación y de escritura devaluarían el método y sobre todo los resultados de nuestras producciones de conocimiento. Entonces, de algún modo, el desprendimiento androcéntrico tiene que ver con poder corrernos de ese centro invisible, de esa pretensión universal, y explicitar desde dónde decimos lo que decimos, desde dónde producimos lo que producimos, y de algún modo eso es lo que muchas epistemólogas feministas contemporáneas empiezan a llamar una objetividad feminista, que no es mucho más ni mucho menos que asumir la propia parcialidad para que quienes nos leen o nos escuchan puedan ejercer efectivamente un pensamiento crítico de relacionar los resultados de nuestras producciones con las posiciones desde donde las producimos, ¿no? Es decir, un ejercicio de honestidad intelectual, básicamente, de no pretender que aquello que decimos o que hacemos representa la neutralidad, la objetividad y la universalidad. Y, y para poder hacer este desprendimiento androcéntrico, yo propongo al menos dos movimientos, ¿no? Que después se pueden pensar de muchas maneras, esos movimientos, ¿no? Pero en principio, para aquellas personas que fuimos socializadas en la masculinidad, en el marco de este sistema patriarcal, que fundamentalmente somos las personas que nacimos con pene y testículos, y en ese sentido fuimos asignadas como varones, mi propuesta es dos aproximaciones que considero indispensables para este proceso de desprendimiento androcéntrico. Una es la aproximación intelectual a las producciones de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Y la aproximación intelectual supone leer, supone escuchar, supone conocer y reconocer la autoridad epistémica que tienen
las sujetas y les sujetes, si queremos, mujeres y diversidades sexuales y de género. Y eso supone invertir tiempo en leer, escuchar y reconocer lo que las compañeras vienen produciendo. No parece mucho, pero sin embargo, no muchos lo hacemos, y en muchos casos subestimamos, menospreciamos o denostamos mucho de lo que producen, más si eso dice género o feminismos, sin siquiera hacer el trabajo intelectual de aproximarnos con seriedad y con honestidad, digamos, a sus investigaciones, a sus producciones, ¿no? Entonces, en principio, lo primero de ese gesto es una aproximación intelectual. Y en segundo lugar, una aproximación práctica. Y cuando me refiero a una aproximación práctica, me refiero también a una aproximación afectiva, que tiene que ver con compartir experiencias con estas compañeras, ¿no? Con transitar espacios cotidianos, de relaciones sociales, de trabajo, de activismo, que nos permitan también ir haciendo en esa escucha, en esa conversación, lugar a la experiencia oprimida. Porque a veces parece que si no nos pasó a nosotros, no pasó, ¿no? Que nuestro centro es como el punto de verificación de la verdad. Y si esa experiencia a mí no me pasó por el cuerpo, no es experiencia. Y si ese conocimiento no está atravesado, digamos, por mis vivencias y mis perspectivas, no es tan válido, ¿no? Entonces digo, no nos va a pasar lo mismo que a las compañeras, por supuesto, porque estamos en otras posiciones de sujeto, con otras trayectorias, con otras identidades, pero no nos tiene que pasar en la misma medida ni exactamente lo mismo para poder reconocer qué sucede y para poder empatizar con esos recorridos y esas experiencias. Entonces eso se trata justamente de poder escuchar, de poder compartir, y de algún modo de poder reconocer en estos movimientos, ¿no? De aproximación intelectual y de aproximación práctica y afectiva. Y esto de algún modo nos empieza a permitir de manera progresiva y no tan abstracta o no meramente racional, empezar a reconocer que las relaciones sociales en general y las relaciones sociales de producción de conocimiento están atravesadas por el género y la sexualidad. Y quizás eso también nos permite empezar a ablandar algunas de las resistencias, de las incomodidades, de los malestares, de las reacciones que a veces tenemos cuando la perspectiva crítica de las compañeras, de los feminismos, de las diversidades sexuales, de las mujeres, y de las masculinidades que no son las hegemónicas, muchas veces nos provocan, ¿no? Y esas resistencias tienen que ver en muchos casos con sentir que nuestras posiciones de prestigio, de estatus, se encuentran amenazadas. Y sentimos que si las compañeras se organizan, por ejemplo, en espacios exclusivos de mujeres, eso es una amenaza para los varones porque nos están excluyendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí donde yo no estoy? ¿Qué es lo que sucede ahí donde no soy el centro, ¿no? Donde no soy protagónico, donde se considera que no soy necesario, además, o que mi presencia no es deseable? ¿Qué nos pasa a los varones cuando eso sucede? ¿Cuáles son las reacciones que tenemos en términos más emotivos, en términos más sensibles, y cómo podemos hacer también de esas sensaciones y de esas emociones un potencial político y cognitivo para tratar de comprender de forma analítica y de forma crítica qué es lo que está sucediendo más allá de esa primera reacción o de esa primera emoción, ¿no? Y en el campo, eso sucede en todos los campos, ¿no? Yo lo investigué mucho en el marco de las organizaciones sociales y populares porque tiene que ver un poco con mi objeto de estudio, pero también se da mucho en los espacios institucionales y académicos, y me animo a decir un poquito más incluso, digamos, en los espacios de la ciencia y la tecnología, porque además sentimos que cuando se ponen en cuestión los privilegios, se está cuestionando nuestro mérito personal, ¿no? Y ahí me parece que también es necesario hacer como algunas diferenciaciones.
relaciones. El cuestionamiento de los privilegios y de las ventajas que los varones recibimos solo por ser reconocidos como varones no nos quita mérito, pero sí implica que nos hagamos algunas preguntas. Y esas preguntas son incómodas porque a veces podemos empezar a reconocer que no todo es mérito, que no todo es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestras capacidades, sino que algunas compañeras con el mismo mérito, con los mismos esfuerzos y capacidades, incluso a veces con un poco más, tienen menos reconocimiento dentro de sus instituciones y de sus trabajos, ¿no? Y eso quiere decir que más allá del mérito, nuestras trayectorias se inscriben en una cultura, en un ámbito político, en una historia, donde también hay relaciones de poder, ¿no? Y eso de algún modo nos permite también empezar como a reconocer, digamos, cuáles son las experiencias, cuáles son las vivencias, cuáles son las trayectorias diferenciadas según el género y según la sexualidad que podemos atravesar o transitar unos y otras dentro de nuestros espacios cotidianos, en este caso en el campo de la ciencia y de la tecnología, de la academia también en general, ¿no? De los espacios de educación superior. Cómo hay efectos concretos vinculados a la socialización de género, a cómo, digamos, algunos hemos sido muy tempranamente socializados para el espacio público, para tomar la palabra, para imponer la razón, para también, digamos, utilizar nuestro cuerpo de determinada manera en el espacio público, donde implica que seamos más visibles, más reconocibles, más destacables. Cómo eso, bueno, cómo eso además tiene que ver, digamos, con una socialización de género que impacta en la división sexual del trabajo, en una división sexual de trabajo que puede ser desde la más clásica y tradicional, de la división del ámbito doméstico y del ámbito de lo público, pero también las divisiones internas dentro del ámbito de lo público y dentro del ámbito de conocimiento. Cómo también impactan las diferentes modalidades de violencia, de acoso y de discriminación por género y sexualidad en el desempeño y en el desarrollo profesional y laboral, cómo impactan aquellos micromachismos que quizás al ser menos visibles, más sutiles, más imperceptibles, nos llevan muchas veces a pensar que en realidad cuando hay algún tipo de malestar, algún tipo de crítica o demanda por parte de las compañeras es simple y pura exageración, ¿no? Y cómo esto es mucho más difícil de ver en estos ámbitos porque funciona de algún modo algo que nosotros llamamos como el mito ilustrado, ¿no? Que en realidad estas violencias, que estos machismos, que este sexismo, no se dan en los ámbitos donde tenemos mayores recursos simbólicos, trayectorias formativas, educativas, sino que de algún modo este mito, además de ilustrado, es clasista y muchas veces racista, y supone que estas violencias son propias de otros ámbitos, de ámbitos populares, con mayor vulnerabilidad, precariedad, y que los varones académicos, ilustrados, somos menos propensos a ejercer violencias, y que las mujeres también, en estos ámbitos educativos, son menos propensas a encontrarse en situación de víctimas de estas violencias, ¿no? Y esto no tiene que ver solamente con mecanismos de negación y de protección subjetivas que tenemos los varones, sino también muchas veces las compañeras, porque de hecho, cuando analizamos quiénes denuncian en los protocolos en las universidades, las mujeres docentes e investigadoras son las que menos denuncian respecto a las mujeres estudiantes o a las mujeres no docentes. Y eso de algún modo no tiene que ver con que no padezcan la violencia, sino con que también hay mayores dificultades y obstáculos para el reconocimiento de esas violencias cuando tanto esfuerzo tuviste que hacer para llegar a ese lugar, y asumirte, al menos contingentemente, en una posición de víctima, es algo muy costoso en términos subjetivos y emocionales también para las compañeras, ¿no? Por eso esta deconstrucción y este desprendimiento no es una tarea exclusiva de los varones, sino que es una tarea del conjunto con responsabilidades diferenciales, por supuesto. Otra de las cuestiones que quería comentar, digamos, en relación a cómo podemos como aterrizar, ¿no?, algunas preguntas vinculadas a este proceso de desprendimiento androcéntrico, que no son preguntas meramente individuales, sino que podemos empezar a hacernos en el
marco de nuestros grupos de investigación, en el marco de nuestras cátedras, con los compañeros y compañeras con los que habitamos este ámbito científico, tienen que ver con una perspectiva de autodiagnóstico, si se quiere, de empezar a realizarnos preguntas orientadas a este proceso de transversalización de la perspectiva de género y sexualidades. Podemos preguntarnos qué conocimientos consideramos válidos para enseñar y para aprender en la academia, bajo qué criterios y métodos de validación. Podemos preguntarnos qué experiencias, saberes, sujetos se encuentran explícita o tácitamente incluidos o excluidos, y por qué. Cuáles son las referencias epistémicas, teóricas, bibliográficas de nuestro campo de conocimiento, quiénes son los sujetos cognoscentes, cuántas mujeres, cuántas personas LGBT contienen nuestros programas de estudio, por ejemplo. Podemos preguntarnos también si importa, si influye, ¿no? Si existe algún lazo entre la posición de género y el sujeto cognoscente y el conocimiento que produce, es decir, si esa experiencia condiciona de algún modo el conocimiento que vamos a producir. Quiénes, cómo y qué enseñamos, investigamos, cómo se componen nuestros equipos docentes y de investigación, qué roles y jerarquías existen, cómo se distribuyen las tareas y recursos internamente, cómo se toman las decisiones, con qué lenguaje nos referimos a las personas con las que trabajamos, estudiamos, investigamos, si las nombramos en masculino, si exploramos modalidades alternativas en el marco de las múltiples estrategias que podemos adoptar para tener un lenguaje más sensible al género. Este ejercicio nosotros se los proponemos a los estudiantes y a las estudiantes que cursan nuestra materia Introducción a la Perspectiva de Género, que tienen que elegir para poder rendir el final un programa de estudios de alguna asignatura que ya hayan cursado y aprobado. Y lo que tienen que hacer es analizar ese programa a partir de estas preguntas. En una carrera de ciencia política podemos identificar que entre el 70 y el 80% de la bibliografía está escrita por varones. Que en los casos en donde hay bibliografía de mujeres, en la mayoría son docentes de la cátedra, son fichas de cátedra o son intérpretes de autores varones. Que en muchos casos también esa bibliografía es complementaria y no obligatoria, o está en el programa pero no se dictan las clases o no se toma después en los exámenes. Digo, este trabajo de diagnóstico y de lectura crítica le hacen estudiantes que tienen una materia de introducción a la perspectiva de género de carácter cuatrimestral. Y lo que hacen luego del análisis crítico es una intervención propositiva que modifique el programa para que empecemos a desmontar algunos de estos sesgos de los que estábamos hablando antes. Imaginemos que si esto lo pueden hacer los estudiantes que solo tuvieron este cuatrimestre, que lo hacen de una manera introductoria, también podría ser un ejercicio que hagamos el resto de los docentes e investigadores, digamos, que habitamos estas instituciones. Y de hecho les estamos invitando, a partir de haber institucionalizado una comisión para la transversalización de la perspectiva de género por el Consejo Superior por el Consejo Directivo de la Facultad, a que las cátedras tengan que hacer también este ejercicio de lectura de sus propias materias. Sí, Lucy, ¿querías decir algo? Sí, sí, justo lo puse ahí en el chat, pero me preguntaba si eso también se hacía en las carreras de ciencias, si dicen algún currículo de ciencias sociales y lo que llaman ciencias puras. En realidad es un poco más complejo fundamentalmente porque en muchos casos lo que nos encontramos no solo, digamos, en las ciencias más duras, sino también en otras asignaturas como puede ser, bueno, en otras carreras, como puede ser arquitectura, como puede ser cine, como pueden ser algunas otras materias donde hay menos uso de bibliografía textual, o hay manuales, o hay recursos audiovisuales, o hay otro tipo de recursos que hace un poco más compleja esa identificación, lo cual no quiere decir que no sea factible, ¿no? Pero sí nos encontramos, digamos, con varios testimonios, si se quiere, porque yo no tengo la experiencia de haberlo transitado en esas facultades y en esas currículas en particular, con que a más masculinización de la matrícula, más se refleja también eso en
la masculinización de la planta docente, de los cargos jerárquicos de los docentes investigadores, de las autoridades de esas mismas facultades y también de los contenidos que se dan, digamos, dentro de esas asignaturas, ¿no? Yo lo último que quería como comentar en relación a esto para esta primera presentación tiene que ver también con una invitación, ¿no? a que los varones podamos empezar a hacer estos recorridos de reconocimiento, tanto en nuestras trayectorias personales como en las colectivas, ¿no? Cómo podemos empezar a promover espacios de reflexión de manera mixta o de manera también exclusiva entre varones, cómo podemos empezar a advertir este funcionamiento cotidiano de las ventajas y privilegios que nos asigna este sistema en el marco de nuestros espacios de trabajo, cómo podemos empezar a democratizar esta autoridad epistemológica y de algún modo a cuestionar las injusticias epistémicas que supone que nuestros conocimientos sean valorados con diferentes varas en función de nuestro género y nuestra sexualidad, y al mismo tiempo, digamos, cómo podemos empezar o continuar o profundizar nuestro acompañamiento a las demandas y propuestas de nuestras compañeras, aun cuando muchas veces nos cueste, en el sentido de que no tenemos la trayectoria subjetiva, digamos, que nos permita identificarnos con esas demandas y propuestas. Ahora, lo importante ahí creo que no está, digamos, en que tengamos que identificarnos para poder reconocernos, ¿no? Cómo podemos también reconocernos en esa diversidad de trayectorias, que en principio acá estamos hablando de trayectorias generizadas de varones y mujeres y género, digamos, pero esto se agudiza muchísimo más y se complejiza muchísimo más cuando estamos hablando de identidades trans, travestis, no binarias, que en muchísimos casos ni siquiera llegan a poder acceder a nuestra universidad, ¿no? Cuando las expulsiones y vulneraciones son mucho más tempranas en sus trayectorias vitales. Y bueno, me parece que estas son algunas de las cosas que podríamos permitirnos pensar, que la ley Micaela, en la universidad al menos, en Argentina, que la perspectiva de transversalización, que la educación sexual integral, son herramientas que también tenemos a mano para poder seguir profundizando en estos procesos de reflexión y de transformación del campo del conocimiento. Bueno, dejo un poco la intervención por acá para que no se haga tan larga y para poder también escuchar y intercambiar con ustedes. Acá hay un par de comentarios en el chat, no sé si los viste. Uno, Trinidad hace referencia a Florencia Robeto, que también hizo una propuesta similar en cuanto a lo que estabas diciendo anteriormente en un encuentro de comunicación. Y Ana habla sobre las denuncias que hablabas en los ámbitos científicos, ¿no? De las jerarquías y de la cantidad de denuncias en esas jerarquías, y si tiene que ver también con las consecuencias punitivas del propio sistema. Perdón, en realidad capaz que acortarlo en un mensaje porque no te quería interrumpir. Primero agradecerte porque es como que yo te daría 1.000.000 de preguntas, pero bueno, no quiero acaparar. Pero un poco pensaba en eso, sobre lo que nos comentabas respecto a las denuncias, y hay una, digamos, hay un castigo implícito del sistema, por lo menos en Argentina, no sé cómo funciona en otros países, pero y en los ámbitos académicos y científicos es tan chico el ámbito que muchas veces, esto que nombrabas vos de que quizás las docentes que estaban en cargos más jerárquicos no denunciaban, puede tener que ver muchas veces en que si vos estás desarrollándote estás haciendo tu trayectoria académica en un ámbito tan pequeño, se sabe quién denuncia, quién no, y es una cuestión, hay como un corre ve y dile en el ámbito científico, donde si denuncias te tildan de esta es la loca feminista, no, fíjate, ¿no? Y ni hablar de, bueno, lo que comentabas, que para nosotras como comunidad es una preocupación, ¿no? ¿Cómo hacemos? Nos damos cuenta que muchas veces los espacios no pueden ser inclusivos porque desde el vamos no llegan, digamos, todas las disidencias a estos espacios, porque no llegan a formar parte siquiera del ámbito académico, ¿no?
Entonces, pensaba respecto a eso, no sé si tenías algo respecto a eso. No, a ver, en principio, digamos, me parece que está bueno lo que comentás, Ana, para que también hagamos una aclaración por las dudas, digamos, de que pueda haber una interpretación sesgada al respecto, en el sentido de que nadie tiene que estar obligado a denunciar, ¿no? Digo, no tiene que ser, digamos, un mandato. Yo lo que me refería fundamentalmente, digamos, es a poder identificar que en el mismo ámbito otras feminidades sí denuncian y que hay una diferencia notoria por claustro. Y que creo que eso tiene bastante que ver también, digamos, con los costos que se ponen en juego por estos temores al disciplinamiento, al backlash, digamos, como reacción patriarcal, que muchas veces llevan a la no denuncia, y que de algún modo también tienen que ver no solo con los abordajes del caso, sino también con las tolerancias ambientales a las violencias machistas, ¿no? Porque me parece que una de las cuestiones que tenemos que poder abordar es que no alcanza con trabajar con la persona agredida y con la persona agresora, sino que hay que trabajar de algún modo con las relaciones sociales y comunitarias que dentro de una institución hacen posible la producción y la reproducción de esas violencias, ¿no? Por eso también la ley Micaela es una oportunidad que nosotros estamos tratando de aprovechar lo máximo posible para trabajar con, por ejemplo, todas las áreas de gestión del rectorado, ¿no? Digo, es trabajar con el conjunto, porque esas violencias se sucedieron, digamos, en espacios institucionales colectivos, habitados por múltiples personas, que de algún modo o han naturalizado, o han subestimado, o han ejercido una complicidad, o le han dicho, dejá, él es así, es un boludo, ¿no? Como esta cosa que se le baja como también el tono de la violencia para... por un lado también es un resguardo subjetivo, ¿no? Tratar de no darle como mucha dimensión a eso que te daña, pero que al mismo tiempo termina generando mensajes de impunidad. Digo, entonces me parece que ahí hay algo importante a poder pensar, bueno, en que no se trata, digamos, de resolver a través de la denuncia, que en muchos casos aparte le decimos denuncia, pero que no se trata necesariamente de una denuncia en términos legales, sino que pueden llegar a ser algunos pedidos de acompañamiento en el marco de estos espacios de atención a las situaciones de violencia, pero que en última instancia de lo que nos vienen a hablar es de instituciones donde sigue siendo complejo poder poner en evidencia y exponer que estos vínculos atravesados por las desigualdades y por las violencias en educación superior, que son parte estos ámbitos, no podemos como pensar en cómo producir conocimiento para trabajar estas problemáticas sociales, digamos, con la comunidad en general, si no nos hacemos cargo también que tenemos que mirar hacia adentro y transformar nuestra propia casa, ¿no? Que creo que eso es parte de lo que tenemos que poder identificar. Alexis, ¿habías levantado la mano? Sí, justo estaba pensando como con la participación de Ana y algunas cosas que comentaste en esta primera intervención, la complejidad detrás de la denuncia en instituciones de investigación, universidades. Yo estuve trabajando como consejero académico estudiantil en la creación de protocolos para las cuestiones de denuncias, la incorporación de una oficina especializada en género y las problemáticas y estos mecanismos tan duros de incluir estos espacios en los que se piensa la denuncia, el acompañamiento, la complejidad que hay detrás de las denuncias de género, en esta cuestión inamovible que es las leyes orgánicas de las universidades, ¿no? Partimos se nos resultó bastante fácil tal vez incluir protocolos de atención y de seguimiento con perspectiva de género para alumnos, pero hasta ahorita me pongo a pensar la complejidad que hay detrás también de las profesoras a la hora de generar una denuncia. Es muy conocido, yo vengo estoy en la UAM, en México,
Y mi unidad es una unidad muy pequeña, ¿no? Y dentro de estos espacios de toma de decisiones, de jefes, de directores de división, es un espacio muy pequeño de profesorados, ¿no? Entonces, a la hora de incluir como temas de género, al fin y al cabo son estas mismas personas agresoras las que votan, las que participan en la creación de estas regulaciones o cambios a las leyes orgánicas, ¿no? Eh, y a la hora, por ejemplo, esta generación que hubo de consejeros estudiantiles fueron los que pusieron como un poco más de énfasis en la importancia de modificar algunas cuestiones de reglamentos de alumnos, cosas de ese tipo. Y tratamos de hacer como bastante esfuerzo de también decir a las profesoras que ese también es su espacio, por ejemplo, la unidad de género, ¿no? Pero qué difícil es generar un espacio libre de violencia cuando los encargados de hacer estas modificaciones son sus mismos orientadores, ¿no? Y también pensaba en la dificultad que es tal vez bueno, yo he tenido un debate constante en esta cuestión de la diferencia o esta línea de tensión entre lo punitivo y la seguridad, en el sentido de, para hacer modificaciones más fuertes, no sé cómo se haga en Argentina, pero acá en México, por ejemplo, en la ley orgánica de la universidad debe de pasar por una Cámara de Diputados, ¿no? Que se implica un movimiento brutal para la universidad, que muchas veces es tomado como, un movimiento muy peligroso para la autonomía de las universidades, ¿no? Principalmente a la nuestra. Eh, entonces tienes que trabajar en generar espacios o instrumentos seguros que nos den seguridad de habitar la universidad segura, eh, pero sin mover absolutamente nada, ¿no? Porque no puedes no puedes modificar la ley orgánica de la universidad porque es peligroso, ¿no? No puedes generar espacios seguros para profesores y profesores, profesoras, y estudiantes y alumnos y alumnas, porque no tenemos la misma seguridad. Creo que para los estudiantes es un poquito más fácil hacer esas modificaciones y no para los profesores, ¿no? Entonces, yo me genero como la pregunta de cómo pensar espacios seguros, teniendo en cuenta la cuestión del punitivismo, generar conciencia de las acciones, no solo sea un castigo, sin mover absolutamente nada, ¿no? Porque no se puede mover nada, da la sensación de que no se puede mover nada en nuestras universidades, ¿no? Y nada, esa es la reflexión que me salieron con las primeras participaciones. Perdón por extenderme. A ver, gracias. Yo creo que depende mucho también de algunas características muy propias del contexto, ¿no? En términos de legislaciones, institucionalidad, digamos, pero al menos en nuestro caso, si bien, digamos, hay leyes educativas que dependen del Congreso, después hay ciertas autonomías universitarias, digamos, que nos permiten, digamos, otros márgenes de maniobra, lo cual no quiere decir que sea sencillo, porque también se dan, como vos decías, relaciones de poder dentro de las propias instituciones, que creo que son un obstáculo incluso mayor que el hecho de que las leyes tengan que pasar por el Congreso, ¿no? Me parece que para generar espacios seguros podemos hacer muchísimo sin necesariamente modificar la normativa, que tiene que ver fundamentalmente con transformar nuestras relaciones, como decía antes, con transformar las tolerancias ambientales a las violencias, y creo que fundamentalmente los varones tenemos muchísimo para hacer para poder disminuir la sensación de impunidad que tienen los agresores, ¿no? Y eso no requiere necesariamente de una modificación normativa, ni en términos de estructura institucional, ni siquiera, digamos, en términos de régimen disciplinar, sino que rompamos el pacto de silencio. Y eso implica que los varones que no estamos de acuerdo con el machismo, con el sexismo, con la violencia, nos organicemos y tengamos una voz propia que acompañe, digamos, las voces colectivas que vienen construyendo las compañeras, para que esto se entienda, digamos, que no es un problema que solamente les interesa a ellas, a quienes no ocupan esa posición hegemónica, sino que es un problema comunitario, colectivo, al que estamos también dispuestos a ponerle cuerpo y voz, e incluso a tomar riesgos dentro de nuestras instituciones y nuestras trayectorias, como la
los toman las compañeras cada vez que deciden no dejar impunes las situaciones de violencia, digamos. No quiere decir, digamos, que no sea un problema esto que estás identificando, Alexis, digamos, en relación a ciertos condicionamientos, digamos, para la modificación más estructural de la normativa, digamos, de las políticas institucionales, etcétera, pero creo que aún con ese obstáculo tenemos muchísimo por hacer y por recorrer, y que eso fundamentalmente implica, digamos, una asunción de responsabilidad por parte de los compañeros. Yo quería comentar algo en relación a lo que compartía Trinidad en el chat sobre esta respuesta, digamos, de algunos docentes de que cuando se sugiere transversalizar la perspectiva de género, o al menos incorporar a alguna mujer en la bibliografía, porque a veces parece que transversalizar es como un horizonte muy de máxima, y habría, digamos, algunos caminos intermedios bastante más accesibles y sencillos que no implican una transformación radical del programa de la asignatura, y que ya podrían ser un gesto de reconocimiento de la autoridad epistémica de las feminidades, y que tampoco lo hacen muy a menudo, ¿no? Y hay una excusa que suele funcionar bastante, digamos, tiene que ver con la apelación a la libertad de cátedra, ¿no? Bueno, no se metan con mi cátedra, esto es un atropello. Bueno, yo creo que tenemos varias estrategias para trabajar en relación a esa perspectiva. Nosotros nos apoyamos mucho en el movimiento estudiantil que demanda la incorporación de la perspectiva de género. Nos apoyamos mucho, digamos, en las nuevas generaciones docentes, que son ayudantes de cátedra, que son auxiliares, que vienen también, digamos, con otra permeabilidad y otra sensibilidad respecto a estos campos de conocimiento. Nos apoyamos desde muchas instituciones que hacen evaluación de la carrera docente, de proyectos de investigación, de carreras de investigación, de carreras de posgrado, que empiezan a incorporar progresivamente la variable de género, digamos, en sus mecanismos de evaluación. Y también nos apoyamos en una política institucional, que no va, digamos, a atentar contra la libertad de cátedra, pero que va a promover de manera institucional, a partir de la aprobación de estas políticas en sus órganos de cogobierno, una progresiva institucionalización de esta perspectiva. Y seguramente vaya a haber cátedras que se resistan a hacerlo, la idea es que sean cada vez menos y queden más expuestas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con quienes sí tienen permeabilidad, tienen receptividad, y a lo mejor no saben cómo, entonces nos llaman, nos preguntan, ¿y qué podría hacer? ¿Y dónde? ¿Qué bibliografía me recomendás? ¿Y qué recurso audiovisual? Y vamos a ir a trabajar con cada una de esas cátedras, o con esos equipos de investigación, o con esos docentes, digamos, que tienen la intención de poder hacerlo, y con quienes no lo quieren hacer, nadie los va a perseguir, pero de algún modo también vamos a ir ganando cada vez más aliados, y va a quedar más en evidencia a quienes no tienen la predisposición de atender a estas demandas de época, que son propias de los estudiantes, que son propias de las nuevas generaciones docentes, que son parte de una política institucional, y de algún modo deberán lidiar, digamos, con los efectos de no querer problematizar relaciones que son violentas y son injustas, digamos, ¿no? Porque nadie dice que tienen que hablar con la E y que tienen que ser feministas. De lo que estamos hablando, digamos, es de poder reconocer los aportes que tienen el conjunto de la humanidad, y no solo la humanidad socializada como varones, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las estrategias que podemos empezar a trabajar de manera progresiva, digamos, procesual, pero sin pausa. Y preguntaban por la ley Micaela. La ley Micaela, digamos, tiene que ver con la obligatoriedad de la formación en género para funcionarios y funcionarias del Estado, de los 3 poderes del Estado. Lleva el nombre de Micaela García, que fue una joven asesinada en Gualeguay, perdón, y que era una militante social del movimiento Evita, que es una organización social, digamos, en nuestro
nuestro país, que a partir de su femicidio se empezó a trabajar, digamos, en la elaboración de un proyecto de ley que obligara, digamos, a la formación en género para funcionarios y funcionarias del Estado. Fundamentalmente esto estaba vinculado, digamos, a que su femicida se encontraba en libertad condicional a pesar de haber sido denunciada, que haya sido denunciada unos días antes, o la noche antes, si no me equivoco, del femicidio de Micaela, ¿no? Y lo que dice tanto Néstor, Yuyo, el padre, como Andrea, la madre, es que si ese policía hubiese tenido formación en género, no hubiese desestimado la denuncia que estaba recibiendo y eso hubiese permitido detener a quien esa noche mató a su hija, ¿no? De ese dolor hicieron una lucha que se transformó en ley, que se aprobó en el Congreso de la Nación, y que aunque las universidades seamos autónomas de las leyes que se aprueban en ese Congreso, salvo que sean leyes de educación superior, adherimos a esa ley y la hicimos propia para poder de algún modo transformar esa lucha en una oportunidad para trabajar también en la formación en género con el funcionariado de nuestras instituciones, ¿no? Esa es la ley Micaela que hemos trabajado, digamos, y bueno, de hecho con Florencia Robeto, que yo la nombraba antes, y Trinidad también la nombraba en el chat, fuimos quienes elaboramos el cuadernillo de ley Micaela para el sistema universitario en el marco de un convenio que trabajamos entre ONU Mujeres y RUGE, que es una propuesta pedagógica y metodológica para el trabajo sobre género y sexualidades en las universidades. Después se los podemos compartir por ahí también, que un cuadernillo de descarga gratuita. ¿Alguien más tiene algún aporte, algún comentario, alguna pregunta? Había una pregunta también en el chat de Marian, ¿no? Que hablaba de, no sé si ¿querés que la lea? Dice, del desprendimiento androcéntrico, y teniendo en cuenta lo que venías charlando, ¿cuáles serían algunas estrategias para que los dos movimientos disruptivos que nombraste, la aproximación intelectual y afectiva, tengan un impacto en este desprendimiento androcéntrico? Bueno, en realidad yo creo que las estrategias son esos dos movimientos, que son los que posibilitan progresivamente ese desprendimiento. Hay una salvedad, porque esos movimientos son más bien voluntarios, y a veces el desprendimiento viene más desde la interpelación desde afuera, ¿no? Digo para que tampoco creamos que somos 100% soberanos de nuestro proceso de construcción, porque muchas veces nuestro proceso depende fundamentalmente de la incomodidad que genera la interpelación y la crítica de las compañeras, ¿no? Digo, cuando alojamos esa interpelación, cuando alojamos esa crítica, lo que podemos hacer es estos movimientos que yo decía antes, ¿no? Bueno, una aproximación intelectual y una aproximación práctica y afectiva que se vaya traduciendo en la forma en la que vemos el mundo, en la que lo pensamos y en la que lo escribimos también, ¿no? En relación a esto que comentaba Marian, ¿no? Me parece que cuando nosotros nos situamos en lo que producimos, no solo como un gesto en la introducción o en el prólogo, ¿no? Sino como un proceso que nos permita analizar lo que producimos y en qué medida nuestras trayectorias generizadas pueden impactar sobre el conocimiento que producimos. Creo que ahí es donde estamos empezando a asumir que somos sujetos con género y por tanto a corrernos de esa posición hegemónica universal y androcéntrica. En ese sentido es que creo que hay que trabajar, digamos, en esa estrategia. Bueno, nada, eso me parece que va un poco por ahí. Y esto yo no lo planteo tampoco desde un lugar de universalidad, sino desde mi propia experiencia, que tiene que ver justamente con ese acercamiento hacia las compañeras, ¿no? Hace poquito sacamos un libro que se llama La masculinidad incomodada, que es una compilación, y en una entrevista que me hacían en una radio me preguntaron cuándo fue la primera vez que sentí incomodidad respecto a mi masculinidad.
Y yo les decía que, bueno, seguramente fueron muchas las veces, pero un punto de inflexión fue el haberme acercado a una marcha del Encuentro Nacional de Mujeres en el 2003, en la ciudad de Rosario, y que, bueno, yo recién empezaba a militar en la universidad y estábamos almorzando en la casa de mi familia y una compañera iba para la marcha y me dice, no, bueno, pero vengan, total, dice, los talleres son solo para mujeres, pero la marcha pueden venir. Era otra época, por supuesto, otro contexto. No quiere decir que en ese momento sí teníamos autorización para ir, pero digo, los debates públicos y sociales eran otros al respecto. Era la primera marcha donde se usaba el pañuelo verde por la despenalización del aborto, a pesar de que todavía ni siquiera estaba conformada la campaña, que se conforma en el 2005. Y nos acercamos con otro compañero y después de un par de cuadras de la movilización, una mujer se para delante mío y me dice, ¿y vos qué carajo estás haciendo acá? Y yo digo que para mí fue una pregunta profundamente pedagógica, porque a pesar de que en el momento que me quedé en silencio y por supuesto que me sentí incómodo y miraba ahí donde estaba mi amiga que me había dicho que podía ir, creo que fue una pregunta pedagógica porque me hizo asumir que tenía género y que era varón, ¿no? Y que a pesar de no ser heterosexual y a pesar de estar a favor del aborto y a pesar de estar a favor de muchas de las reivindicaciones del movimiento de mujeres, ese no era mi lugar. Y que en todo caso yo tenía que preguntarme qué carajo podía hacer como varón para aportar a esas luchas si estaba de acuerdo, y dónde carajo estaban el resto de los varones para poder trabajar en conjunto, digamos, en ese sentido. Pero para mí, digo, si bien muchas veces sentí incomodidad respecto a la masculinidad, esa compañera fue un espejo donde ver, digamos, que estaba siendo un intruso en un espacio donde no se había consentido mi presencia. Y creo que de algún modo yo podría haber hecho de esa experiencia una experiencia de victimización y irme diciendo, vieron, al final todas las mujeres feministas odian a los hombres, yo que la quería ayudar con su lucha y no fui bien recibido, digamos, y de repente, digamos, vuelvo a abonar a todos los prejuicios antifeministas que circulan a nivel social, ¿no? Y si bien, por supuesto, me provocó malestar, me provocó incomodidad, creo que pude hacer de esa pregunta algo un poco más productivo, que fundamentalmente es hacer de la incomodidad algo productivo. Porque quien está cómodo no se mueve, ¿no? Quien está incómodo se tiene que mover. Y cuando nos movemos es donde podemos empezar a generar algún proceso de cambio, digamos. Yo con esa pregunta me fui a seguir formando, me fui a seguir leyendo, me fui a seguir conociendo colectivos de mujeres y feministas, y unos años después armamos el primer colectivo de varones antipatriarcales en Argentina para preguntarnos junto a otros varones qué carajo podíamos hacer para aportar, digamos, a esa lucha. Y me parece que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer un poco a diario, quienes tenemos algún grado de sensibilidad con la agenda que están llevando adelante nuestras compañeras, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para aportar? ¿Qué podemos dejar de hacer? También podría ser un montón, ¿no? Porque muchas veces también nos sentimos como automáticamente llamados a la acción, a veces incluso desde un lugar bastante heroico, ¿no? Y a veces se trata más de dejar de hacer que de hacer, ¿no? Dejar de reproducir privilegios, dejar de naturalizar las ventajas, dejar de subestimar, ¿no? Dejar de menospreciar, dejar de interrumpir, dejar de hablarles encima, podemos dejar de hacer un montón de cosas y ya con eso estaríamos transformando el mundo. Me parece que se trata también un poco de eso. Y en relación a lo que preguntaba Liliana, en relación a cómo acercar a los compañeros a espacios de construcción conjunta, yo creo que, bueno, que espacios como estos pueden servir, digamos, ¿no? Hacer invitaciones a los compañeros a generar espacios de reflexión, pero fundamentalmente creo que hay que conseguir y trabajar en formar y en acompañar a un par de compañeros para que sean quienes motoricen estos espacios sin necesidad de que los gestionen las compañeras, ¿no? Yo entiendo muchas veces, digamos, que haya compañeras que no tengan ganas de destinar tiempo ni energía a ese proceso. En confianza, suelo decir que no creo que su responsabilidad sea gestionar esos espacios, pero sí me parece estratégico acompañar a algún que otro varón a que lo haga, ¿no?
Creo que eso sí es una inversión que tiene sentido, porque permite, digamos, que empecemos a gestionar espacios entre varones donde la mirada feminista esté presente sin que tengan que estar presentes las compañeras, ¿no? Y que a la hora, digamos, de encontrarnos, a trabajar de manera conjunta, podamos llegar con un proceso de reflexión los varones también. Porque si no, muchas veces lo que sucede es que con toda la voluntad del mundo, de no ser separatistas, de no generar espacios excluyentes y de promover espacios mixtos e intergéneros, los varones llegamos ahí sin ninguna reflexión previa a exigir que nos expliquen cuáles son nuestros privilegios, cuáles son las desigualdades, cuáles son las violencias, ¿no? De algún modo pretendiendo que ellas hagan el ejercicio que nosotros no nos molestamos en hacer antes. Por eso digo de esta aproximación intelectual, práctica y afectiva, es parte de un proceso de descentramiento que nos permita poder llegar a esos lugares con una escucha más genuina y no a pedirles o a exigirles muchas veces que nos expliquen y que rindan cuenta de eso que dicen que nosotros hacemos, pero que nosotros no vemos. Y es lógico que no lo veamos, porque los privilegios son invisibles para quienes somos privilegiados, pero es nuestra responsabilidad empezar a hacerlos visibles, empezar a reconocerlos y empezar a transformarlos, y no pedirles además a las compañeras que sean las responsables de nuestros procesos de deconstrucción, ¿no? Cuando nos encontramos habiendo hecho ese ejercicio de reflexión, esos espacios son mucho más genuinos, más transformadores e incluso reparadores. Son reparadores para las compañeras poder escuchar a los compañeros haciendo una reflexión autocrítica, y también son reparadores para los varones porque podemos empezar a sacarnos de encima tantos mandatos que nos llevan la vida, porque dejamos la vida, dejamos la salud, dejamos la felicidad, dejamos la autonomía, todo para ser reconocidos como varones. Sí, nos van a dar algunos privilegios a cambio, pero no es tanto como para que, digo, no sé si vale tanto la pena, ¿no? Porque algo que yo suelo decir es que, digo, un poco como jugando con la idea de Butler de que no se nace mujer, sino que se llega, de Beauvoir, perdón, de que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Yo digo, bueno, no se nace varón, pero nunca se llega a hacerlo. En realidad, nunca hacemos lo suficiente para ser consagrados como varones. Es una credencial que está todo el tiempo en riesgo, ¿no? Es contingente ese reconocimiento. Basta con que yo haga este gesto para que se devalúe mi masculinidad, ¿no? Basta con que yo tenga una expresión de género afeminada para que mi reconocimiento como sujeto masculino sea puesto en riesgo, ¿no? Entonces, constantemente está en riesgo la masculinidad y por eso estamos constantemente intentando demostrarla, fundamentalmente a otros varones que son quienes supervisan y monitorean nuestra masculinidad, ¿no? Entonces digo, dejamos la vida en lograr ese reconocimiento y dejamos la salud y dejamos un montón de cosas que podrían hacerlo más saludables y más felices en nuestros vínculos, y creo que esa es una oportunidad para los varones, ¿no? Dejar de creer que el feminismo es una amenaza, sino que empezar a sentirlo como una oportunidad. Es una oportunidad para ser más justos, es una oportunidad para reparar nuestros vínculos, no solo para reparar las injusticias que cometemos para con nuestras compañeras, sino también para reparar muchas de las heridas que los mandatos de masculinidad nos provocan a los propios varones. Alexis, pedía la palabra, creo. Sí. Quería preguntar si es necesaria este sentimiento de incomodidad para hacer el cuestionamiento. En distintas clases, cuando se hablaban como de sistemas socioecológicos, políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, se habla mucho de esta capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente a los efectos que transgreden como el status quo, ¿no? Llegamos a normalizar muchísimo. Yo lo veía más como hablando del paisaje y del entorno, las modificaciones como cortar árboles, aumento del calor, y por eso es como complicado las cuestiones ambientales. Entonces, me preguntaba si llega un punto en el que estamos, los varones cis, los varones privilegiados, llega un punto en el que estamos tan bombardeados de toda esta incomodidad y todos estos
escracheos, golpeos de pared de que algo está mal, que se vuelve más difícil hacer un cuestionamiento desde la incomodidad, porque tal vez hay muchos círculos que se están acostumbrados a estar incómodos, ¿no? Por esta resiliencia que se tiene a los impactos. Entonces, me pregunto si, de ahí nace mi pregunta, ¿es necesario ese sentimiento de incomodidad para empezar a cuestionarse? Para mí sí, Alexis. Quizás en algunos procesos, en algunos compañeros, en algunas subjetividades, no. Pero yo creo que mi experiencia, digamos, y mi experiencia que a la vez tiene esa ambigüedad, digamos, en el sentido de sentirme un sujeto privilegiado, digamos, por ser un varón cis, blanco, sin discapacidad, con acceso a los estudios académicos, de clase media, pero a la vez con sentir que mi masculinidad se ha visto devaluada en muchísimas oportunidades por mi homosexualidad y por haber padecido situaciones de violencia y discriminación en función de esa sexualidad. Creo que esa incomodidad es la que me ha permitido reflexionar de manera crítica. Y siento que en muchos casos, digamos, cuando a la incomodidad no intentamos traducirla en posiciones defensivas, ofensivas, es una oportunidad transformadora. Hay un autor que yo sigo mucho, que me gusta, que se llama Joaquín Azpiazu, es un sociólogo vasco, que tiene un libro que se llama Masculinidades y Feminismos. De hecho está en PDF dando vueltas por la web. Hawking se escribe con J y con K. De la editorial Virus es el libro, que lo pueden encontrar por ahí en PDF. Y él habla de la incomodidad productiva, que a mí me parece que es un concepto fantástico. Y creo que de algún modo esa incomodidad tiene que ver con la posibilidad del descentramiento, ¿no? Con poder, digamos, corrernos del punto de vista, digamos, que estamos habitando actualmente y poder hacer lugar a otros puntos de vista, a otras perspectivas. Para mí, digamos, en ese sentido, es condición de posibilidad de construir otra mirada, la incomodidad. Sí, es cierto que la incomodidad por sí misma no transforma nada, no es un objetivo en sí, y que además, si a la incomodidad la tratamos de algún modo de acomodar desde el negacionismo, ¿no? Desde una reacción más bien defensiva-ofensiva, y no nos permitimos atravesar por los discursos que nos incomodan, y no hacemos de esos discursos una herramienta, digamos, de reflexión crítica y autocrítica, es muy posible que no nos conduzca a un lugar superador o liberador esa incomodidad, ¿no? Por eso digo que no es en sí misma transformadora. Puede ser productiva si le hacemos lugar a esa incomodidad, digamos, para llevar adelante un ejercicio de crítica y autocrítica. Y a la vez, en este contexto, sobre todo, donde hay mayor permeabilidad de los discursos feministas, mayor transversalidad, mayor presencia, digamos, en la agenda pública, que hace mucho más difícil la indiferencia por parte de los varones a esa interpelación, muchas veces lo que sucede, digamos, es que cambiamos dos prácticas y dos discursos y le cambiamos la vocal a las palabras y ya sentimos que somos el sujeto de la deconstrucción, ¿no? Como un nivel de autocomplacencia, digamos, con nuestros procesos, que por eso mismo también me parece importante la incomodidad. Porque la incomodidad, digamos, es como, bueno, a ver, encontrar el nuevo límite que tenés, porque todos tenemos un nuevo límite, digamos, superaste esta, ponete a pensar en esta otra, digamos, no es que modifiqué una práctica y ya se me terminó la tarea, digamos. O sea, somos todos sujetos nacidos y criados en un sistema patriarcal, digamos, y probablemente no nos alcance la vida para generar ese proceso de deconstrucción. Entonces, digo, cuando estamos en posiciones muy cómodas o autocomplacientes, sucede que
rápidamente creemos que ya cambiamos lo suficiente. Y en ese sentido, la incomodidad es como un anticuerpo a esa autocomplacencia. Por eso me parece que es importante tener esa referencia, digamos. Y sí, también habitar espacios colectivos, de construcción de confianza, de poder sostenernos en esos procesos de incomodidad para que no nos vayamos a nuestra casa a la primera resistencia, sino que de algún modo entendamos que ese proceso no es individual, sino que requiere de un trabajo más colectivo que haga, de algún modo, que la incomodidad también sea sustentable, ¿no? Que sea sostenible, que nos acompañe en el tiempo. Me parece que eso también es algo interesante tener en cuenta. Ana, en la página del Instituto de Masculinidades, que ahí les puedo copiar el link. Era medio también un chivo porque hay cosas que ya estuve chusmeando y ya, no quiero, esto va a quedar grabado y no quiero decir que pirateo libros, así que no me hagas decir eso. El tuyo lo tengo acá en la mesita de luz, pero si querías recomendarnos más, está ahí esperando tu libro, que ese lo compré, pero quiero que nos recomiendes más. No, es que me estaba esperando que salga a la venta para ya estuve chusmeando, no me aguanté. Me spoileé algunas partes. Pero si querés recomendarnos también, sobre todo para quienes no hayan llegado a la página del instituto y demás. Bueno, ahí yo les copié la página porque tiene una pestaña de recursos que además de poder descargar algunos artículos, hay algunos manuales pedagógicos, hay muchos videos de conversatorios en los que hemos participado integrantes del instituto, hay algunos informes, también hay material didáctico para la coordinación de talleres. Bueno, hay varios materiales ahí que pueden recuperar. El libro de Joaquín a mí me gusta muchísimo. Ahora Seba Fonseca, que es un compañero de Bariloche, sacó un libro por la editorial Chirimbote, que se llama La ilusión masculina, que también es interesante que puedan conocer. Bueno, yo sigo mucho, digamos, las producciones que no son tanto libros, sino artículos, digamos, que se pueden encontrar en PDF de Luis Bonino, que es el psiquiatra argentino que elabora el concepto de micromachismos, y que es interesante también poder leer y reconocerse en esas prácticas. Bueno, me parece que por ahí hay como alguna tarea como para arrancar. Y después una autora, digamos, una mujer feminista, afrolatina, que trabaja mucho sobre masculinidades, que tuve el gusto de que escriba el prefacio del libro de la masculinidad incomodada, pero que tiene muchísimas otras producciones para que puedan acercarse. Mara Viveros Vigoya. Bueno, súper interesante también para leerla. Norma Fuller de Perú. También hace muchísimos años que viene trabajando en esto. Bueno, ahí hay como algún material como para trabajar. Me haces un mal, me haces un mal porque no puedo parar de leer. Es que soy una lectora empedernida, o sea, cada vez que nombrabas un libro me pensaba en las horas de sueño que iba a perder, pero te agradezco a la vez. Después en la página de YouTube de la UNR, pueden encontrar también un ciclo de charlas que hicimos el año pasado de masculinidades, educación y universidad. Fueron 4 charlas. En la primera también participó Yuyo García, que mencionaba antes, el padre de Mica. Y después hay una que es sobre masculinidades y abordajes de las violencias dentro de las universidades, otra que es sobre masculinidades y salud, y otra sobre masculinidades y educación sexual integral. Son 4 charlas que están subidas al canal de YouTube de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Yo tenía otra pregunta. Sí. Sí, pues, quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia al momento de, como ya de trabajar
o empezar a buscar como esta cuestión de colectivos, pensándolo desde la creación de espacios para masculinidades, que ahora que mandas el link del instituto que hablas de los instructivos, creo que igual le podría encontrar algunos materiales, pero quería preguntarte un poco tu experiencia, dado que hemos tenido algunos intentos en algunas universidades, bueno, en mi universidad, y la verdad es que fue una cosa que se nos salió bastante de control. No pensé que fuera tan complejo eh, generar como estos espacios. Principalmente todo nació de justo la creación de tendederos dentro de nuestras unidades. Algunos profesores, compañeros, tratamos de generar como una especie de grupo de reflexión y se tornó en algo muy raro de como de este discurso detrás que también a los hombres también nos violentan, y hubo como hay algunos comentarios que fue muy difícil, como no sé si decir como darle cabida o darle un contra, no sé cómo decirlo. Eh, e incluso hubo mucha complicación a la hora de manejar como los temas, las perspectivas, ¿no? En mi universidad tuvimos como la gran complicación de que era ciencias sociales y ciencias duras, ingeniería biomolecular, ciencias sociales abarcaba como muchísimo y agarraba como 1000 términos y era muy complejo eh, que se llegara como un marco común, ¿no? Entonces, por eso quería Bien. comentar un poco tu experiencia. Preguntarte. Bien, ahí me parece que a veces, digamos, a más formación académica, menos reflexión subjetiva, ¿no? Pareciera, digamos, que terminamos como escudándonos en esa racionalidad abstracta que nos permiten los conceptos para no implicarnos. Entonces, me parece que una clara consigna en términos de abordaje metodológico de esos espacios es hablar desde las propias vivencias, desde las propias experiencias, y no reflexionar sobre la masculinidad, el patriarcado y sus alrededores desde una racionalidad abstracta, que es una característica también bastante asociada a la socialización en la masculinidad, ¿no? Creo que fundamentalmente esas complejidades que mencionabas, Alexis, tienen que ver con poder construir y sostener un encuadre metodológico claro a la hora de coordinar esos espacios. Y por eso yo decía antes que me parece fundamental tener compañeros formados en perspectivas teóricas, pedagógicas, metodológicas, con mirada feminista, para gestionar los espacios con varones. Yo creo que la mayor tensión que se da, tanto en los estudios como en los activismos con varones, es una tensión entre una mirada autocentrada y una mirada relacional. La mirada autocentrada es una mirada fundamentalmente endogámica y autorreferencial, donde miramos la masculinidad desde la masculinidad para la masculinidad, y de algún modo es como concentrar toda nuestra atención en los cambios identitarios y no en los cambios relacionales. Yo creo que el enfoque, y eso muchas veces redunda en estos discursos de victimización, ¿no? En cambio, si tenemos una mirada relacional, que básicamente es una mirada feminista, me parece que podemos como situar cómo es la relación dialéctica también entre estos costos de la masculinidad y los privilegios de la masculinidad, entre cómo el patriarcado tiene mandatos hacia los varones, pero que esos mandatos, además de poder generarnos situaciones de padecimiento, nos ofrecen privilegios a cambio para poder sostenerlos. Porque en última instancia, si el patriarcado nos oprimiera en igual dimensión que a las compañeras, la pregunta es por qué los varones no nos estamos organizando masivamente como las compañeras para luchar en contra, ¿no? Bueno, porque además de mandatos que nos afectan y que nos vulneran, nos ofrece algunas compensaciones para mantenernos en el molde. Y creo que cuando podemos empezar a mirar esa complejidad en clave más relacional, es que podamos pensar que el objetivo de esos espacios son reparadores
en un sentido relacional, que son reparadores de las injusticias que cometemos con nuestras compañeras y compañeros y también pueden ser reparadores para nosotros mismos. Ahora, cuando son solo reparadores para nosotros mismos, estamos haciendo del feminismo una herramienta egocéntrica para nuestro propio bienestar. Y no estamos transformando las relaciones sociales y en todo caso a veces caemos como en una especie de teoría del derrame, ¿no? Que es como el neoliberalismo pero llevado al trabajo con varones. Si yo me deconstruyo esto, en algún momento le va a llegar a las compañeras, ¿no? Digo, como que me parece que ahí, más que, digamos, poder pensar en un proceso, digamos, autocentrado, en mi propio proceso de cambio, digamos, es ver, bueno, cómo vamos cambiando las relaciones y cómo yo me voy transformando en el marco de las relaciones que voy cambiando. Cuesta un montón, no es tan simple como lo estoy enunciando. En mi experiencia, que vos preguntabas por mi experiencia en la construcción de espacios de masculinidades con varones, hay mucha frustración, hay cansancio, hay idas y vueltas, hay paréntesis y hay insistencia, ¿no? Del 2009 que empezamos a generar estos espacios hasta ahora, hemos tenido muchas idas y vueltas, hemos tomado vacaciones, hemos generado espacios mixtos intergénero porque no nos aguantábamos más construir solo entre varones, hemos vuelto a construir espacios de varones, no es nada sencillo, no hay recetas, no hay como, bueno, un indicativo, un instructivo. Me parece que hay que ir probando, ensayando, errando, animándose a errar también, que es algo que a los varones a veces nos cuesta, ¿no? Porque nadie nos los va a explicar, porque hay poco hecho antes, al menos en términos de experiencias tan efectivas o exitosas como para decir que tal grupo de varones hizo caer el patriarcado, o al menos dejó de ser patriarcal en sus prácticas. Claramente es un tema muy complejo, pero creo que hay que animarnos a transitarlo, siendo críticos, siendo autocríticos, no siendo autocomplacientes, pudiendo de algún modo revisar siempre lo que estamos haciendo, y creo que cuando vamos incorporando esa mirada relacional a partir de ese desprendimiento androcéntrico que nos permite la aproximación intelectual, práctica y afectiva con las luchas de las compañeras, es que vamos empezando a incorporar algunas herramientas para realizar esos procesos por los que preguntaban, ¿no? Me parece que se trata un poco también de eso. Bueno, si les parece... Ana, ibas a decir algo, ¿no? Dale. No, iba a hacer eso porque en realidad, Luciano, es como, esto es una explotación, porque por nosotras te escucharíamos todo el resto del día. O sea, es una cuestión que quisiéramos charlar infinito, pero también entendemos que tal vez a esta hora y un jueves y en plena pandemia, segunda vuelta, debes estar cansado. Así que tampoco queremos extenderte. Nosotras estamos todas... es súper enriquecedor cuando podemos dialogar de estas formas así y que nos ayudes a pensar y que nosotras también podamos encontrarle la vuelta. Yo cuando te invité a este espacio fue un poco eso, ¿no? En un acto te contaba en el mail, ¿no? En el correo, necesitamos que nos ayudes a charlar también de esto, a pensarlo y poder traer otros, no sé, tal vez nos enroscamos a veces, igual para que se sientan, tal vez para compartir, no sé si es que se van a sentir mejor, pero digamos, tampoco los espacios completamente, o los espacios que planteamos desde el feminismo muchas veces también requieren de paciencia, insistencia, y tienen sus idas y vueltas, digamos que eso pasa, creo que las construcciones así colectivas tienen de eso, ¿no? Pero bueno, nada, queríamos... Sin poder liberarte, si estabas cansado, si nadie tiene preguntas, agradecerte infinitamente por haber estado un jueves a esta hora con nosotros compartiendo, y bueno, realmente muy, muy agradecidas, y a todos los que están aquí, que vinieron a acompañar, que vienen que aportan y que aportaron en sus comentarios, con su presencia. Así que bueno, quería eso, darte la posibilidad de cerrar para no explotarte indefinidamente. No, está bien.
a mí me parece que la posibilidad de gestionar estos espacios, digamos, son también como lugares que podemos como empezar a reconocernos, ¿no? Como en estos trabajos, en estas intenciones, en estos procesos, que de algún modo, digamos, nos van como empujando, digamos, a seguir remándola. Y a saber, digamos, que bueno, que no estamos en soledad en ese proceso, ¿no? Que podemos ahí como encontrarnos, reconocernos, articularnos, potenciarnos, y a veces nomás acompañarnos a nuestras frustraciones, que tampoco es poco. Así que invitarnos también un poco a eso, me parece que es parte de lo que nos podemos ofrecer mutuamente, colectivamente, digamos, en el marco de los procesos y las experiencias que venimos transitando. Les quedó ahí como mucho material para... Sí, vamos a estar recopilando toda la información para después, ya le habíamos pedido permiso a Luciano, a Lucho, ¿te puedo decir Lucho? Tengo una tendencia igual a usar los apodos, así que me haces un gran favor. Es casi mi nombre. Perfecto. Entonces le habíamos pedido ya permiso a Lucho para poder grabar y poder subir la charla, así que probablemente vamos a dejar los enlaces que se estuvieron compartiendo debajo del video, así todos pueden volver a revisar ese material y leer, que siempre nos hace tan bien para encontrar respuestas o más preguntas, no sé. Así que queda ahí un montón. Buenísimo. Bueno, genial. Les agradezco un montón el espacio y a ponerse a trabajar, y sobre todo los compañeros a construir también los espacios para encontrarse entre ustedes, que siempre, digamos, son espacios que nos permiten ir encontrando como la luz al final del túnel, digo yo, ¿no? El proceso puede ser incómodo, pero el horizonte siempre es liberador, es reparador, es transformador, y la verdad que vale la pena transitarlo. Así que les dejo un abrazo, y cualquier cosita, acá estamos a disposición. Muchas gracias, que tengas buen fin de, que puedas descansar, y infinitas gracias, así hay un aplauso ahí virtual y lleno de corazón. Si quieren lo aplaudimos todos. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias, Luciano. Muchas gracias, Lucho. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao.